Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. ¿Cuáles son las características de una iglesia saludable? ¿Cuáles son las características de una iglesia bendecida por Dios? De una iglesia digna de ser imitada, de una iglesia conforme al modelo bíblico. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Ese es el tema que estaremos tratando en este día. Y tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias al Señor. Contento de estar de nuevo aquí en Entendiendo los Tiempos. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, Sugel. Estamos gozosos viendo la obra de Dios en medio nuestro, cómo Dios está obrando a través de este programa y a través de diferentes iglesias. La iglesia que plantamos hace 3 años ha ido creciendo y los hermanos han ido creciendo en su vida espiritual y eso nos llena de gozo. Parece increíble que hace ya 3 años ustedes se fueron de aquí de IBCJ, pero sí, el tiempo pasa y vuela. Sí, estamos gozosos y deseosos de que se planten muchas más iglesias, no solo en la República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo. La verdad es que quisiéramos ver plantarse más iglesias que salgan de nuestra propia iglesia como fueron ustedes, o que salgan de la iglesia de ustedes o de otras iglesias sanas que gracias al Señor tenemos en República Dominicana y obviamente en toda América Latina, porque esa es la gran comisión, que iglesias planten otras iglesias, que se reproduzcan a su vez. O sea que gozosos en el Señor de ver esa obra. Amén, amén, mi hermano. Y nosotros, como te dije, estamos gozosos también. Sugel, tú estás predicando una serie de Primera a los Tesalonicenses y en esa serie predicaste de una iglesia digna de imitar y presentaste algunas características de esa iglesia a los tesalonicenses. A mí me gustaría que viésemos no solamente esas características que tú planteas en tu mensaje, sino esa y otras características de lo que es una iglesia saludable, una iglesia bendecida por Dios, porque entiendo que en la actualidad hay muchos líderes, hay muchos hermanos de las iglesias que pueden estar confundidos en relación a lo que es una iglesia bendecida por Dios. ¿Qué tú nos dirías? Primero, me gustaría que nos dijeras cuáles señales no significan que la iglesia está siendo bendecida por Dios. La verdad es que a nosotros nos pasa lo mismo que a Samuel cuando fue a ungir a David, que tan pronto vio al hermano, al primogénito de Isaí, que era alto, probablemente buen mozo, vamos a decirlo en un lenguaje más actual, lo vio quizás presidenciable, inmediatamente pensó, delante del Señor estás ungido. Y lo mismo que ocurre con una persona puede ocurrir con una iglesia. Por ejemplo, si una iglesia tiene mucha gente, las personas tienden a pensar, wow, esa iglesia está siendo muy bendecida por Dios. Obviamente, Eduardo, yo debo aclarar que tampoco podemos decirlo al revés. Es decir, que si una iglesia tiene mucha gente es porque no está siendo bendecida por Dios. Hay iglesias grandes que realmente tienen personas que están llegando y que se están convirtiendo y que están siendo discipuladas porque Dios está bendiciendo esa iglesia. Pero hay iglesias pequeñas que Dios también está bendiciendo y no están necesariamente creciendo en número de esa manera tan monumental. Entonces, lo que estoy diciendo es que el crecimiento numérico de una iglesia, la cantidad de personas que van a una iglesia, no es una señal inequívoca, no es un criterio para evaluar si Dios está bendiciendo a una iglesia. Por otro lado, una iglesia puede tener muchos ministerios, puede ser una iglesia sumamente activa y eso no necesariamente quiere decir que Dios está bendiciendo esa iglesia. O el hecho de tener pastores carismáticos que mucha gente conoce, tampoco es una señal. Obviamente, de nuevo, Eduardo, no quiere decir que si una iglesia tiene pastores que son muy conocidos, que por eso Dios no la está bendiciendo. Lo que estoy diciendo es, de nuevo, que eso no es un criterio para evaluar el crecimiento real
de una iglesia, o la fructificación o la bendición de Dios sobre una iglesia. Nosotros tenemos que buscar otros criterios bíblicos para evaluar eso. Sujel, tú en tu mensaje en Primera a los Tesalonicenses, tomando el texto, tú decías que una iglesia digna de ser imitada es aquella que sus miembros son imitadores de aquellos que imitan a Jesús. ¿Tú podías ampliarnos este concepto? Cuando estudiamos este texto de Primera Tesalonicenses en el capítulo 1, una de las cosas que vimos con la iglesia es que en el versículo 7 Pablo dice que esta iglesia llegó a ser un ejemplo, dice, para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Macedonia estaba al sur de Grecia, Acaya estaba al norte de Grecia. Es como si Pablo estuviera diciendo, todos los creyentes de Grecia los miran a ustedes como un ejemplo. Ahora, lo importante de ese texto es que esta es la única vez que se dice de una iglesia que llegó a ser un ejemplo. Eso no quiere decir que no haya habido otras iglesias buenas en el Nuevo Testamento durante el primer siglo, porque sí las hubo. Lo que estamos diciendo es que esta es la única vez que explícitamente se dice de una iglesia que vino a ser un ejemplo a imitar. Ahora, inmediatamente antes de decir eso, Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Entonces aquí tenemos una iglesia que imitó el estilo de vida de aquellos que les llevaron el mensaje del evangelio y luego de esa manera llegaron a ser una iglesia digna de imitar. Como alguien decía, los imitadores vinieron a ser dignos de ser imitados. Y de esa forma, imitando, a Pablo, Timoteo, Silas, que fueron los misioneros que llevaron el evangelio, Pablo dice, ustedes llegaron a ser también imitadores del Señor, o sea, imitadores de nosotros y del Señor, porque ellos le modelaron lo que era ser imitadores de Cristo. Y una iglesia está siendo bendecida cuando los creyentes están creciendo en madurez y pareciéndose cada vez más al carácter de nuestro Señor. Si es una iglesia de 15, de 20, de 30, de 50 miembros, el criterio es, esa iglesia está madurando, esa iglesia está creciendo, porque los creyentes se están pareciendo más a Jesús cada vez. O sea que el crecimiento de una iglesia se mide por la salud espiritual de los miembros, si están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, si están viviendo conforme a lo que el Señor les dice en su palabra. Al final de cuentas, esa es la gran comisión, ir a ser discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús, obviamente. Entonces, esos discípulos de Jesús imitan a Jesús. Pero para llegar ahí, Eduardo, se necesita un proceso. Irte a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolos, es decir, introduciéndolos a través del bautismo en la membresía de una iglesia local, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Nota que Cristo no dice allí, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. No. Es enseñándoles a guardar, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y es de esa manera que los discípulos de Jesús se van pareciendo cada vez más a Jesús. Hay un proceso y los pastores tenemos una tarea primordial para llevar a cabo esa labor. Lo primero, Eduardo, es que nosotros tenemos que modelar a Cristo. Y lo segundo es que nosotros tenemos que enseñar fielmente la palabra de Cristo. Modelamos a Cristo, enseñamos la palabra de Cristo y seguimos modelando. Eso es ¿cómo podemos decir? Es una cadena que no termina nunca. Es así, Sujel. Tú has dicho dos puntos relevantes aquí. Debemos enseñar la palabra y debemos también, ¿verdad?, modelar a Cristo. Una iglesia saludable es una iglesia fiel a la predicación de la palabra de Dios, una iglesia de sana doctrina. Pero también es una iglesia donde los líderes, los pastores, están involucrados en la vida de la iglesia, de manera que los hermanos pueden verlos a ellos e imitarlos. ¿Es así? Sí, de hecho, fíjate que más adelante en el capítulo 2, versículo 10, Pablo les dice, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa,
justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. O sea, fíjate la cadena aquí, Eduardo. Estos misioneros les modelaron una conducta santa, justa, irreprensible. Eso no quiere decir sin pecado, sino más bien que Pablo, Silas, Timoteo no eran culpables de un pecado que los tachara de ser indignos embajadores de Jesucristo. Así que ellos le dejaron un modelo, pero también exhortaban, animaban, alentaban a estos hermanos a imitar ese modelo. Dice, para que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahora, una cosa importantísima, Eduardo, que tenemos que enfatizar aquí. No se trata simplemente de que los pastores deben tener una vida digna de ser imitada. Es que la meta es que los miembros de la iglesia lleguen a ser imitables. O sea, nosotros somos discipulados y al mismo tiempo somos discipuladores. Tenemos que tomar a los nuevos creyentes y ayudarlos no solo con lo que les enseñamos con nuestras bocas, sino con lo que le modelamos con nuestras vidas para que ellos sigan creciendo a la imagen de Jesús. Otro punto que tú decías, Sugel, que una iglesia digna de imitar es una iglesia que propaga el evangelio. Bueno, ahí la iglesia de Tesalónica definitivamente es un ejemplo impresionante, porque Pablo dice en el versículo 8, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado. Y fíjate algo importante aquí, esa palabra resonar está emparentada con nuestra palabra eco en español. Eduardo, te tengo una pregunta profunda. Cuando nosotros escuchamos un eco, ¿qué es lo que se reproduce? ¿Es un sonido nuevo o es la repetición del sonido que fue emitido originalmente, ya sea por una persona o como sea? Pero el punto es, ¿qué es lo que resuena? ¿Es un sonido nuevo o es el sonido original? No, el sonido original es lo que resuena, lo que llega a nosotros. Exacto. Entonces, cuando Pablo dice aquí que la palabra del Señor ha resonado, lo que quiere decir, Eduardo, es que así como ellos recibieron una sana doctrina, como tú decías hace un momento, ellos reduplicaron, ellos propagaron, ellos resonaron como una caja de resonancia ese mismo mensaje fiel del evangelio. Y mira hasta dónde llegó. Dice, porque partiendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. Y aquí hay un dato importante geográfico. Tesalonicenses, los tesalonicenses vivían en un puerto importantísimo de Grecia y en una vía muy importante del Imperio Romano, de manera que por ahí llegaba mucha gente en barco y pasaba mucha gente por la vía Ignacia. De manera que los tesalonicenses aprovecharon esa posición tan estratégica para dar a conocer el evangelio a todo el mundo que pasaba por Tesalónica. Eso fue lo que pasó y por eso la palabra de Dios se propagó. Sugel, es increíble cómo la palabra del Señor se escuchó no solo en Macedonia y Acaya, sino que por todas partes ellos divulgaron su fe. O sea, era una iglesia sumamente evangelística. La Biblia dice que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando un creyente realmente ha abrazado el evangelio y ve la gloria de Cristo, ese creyente no puede estar en silencio. Y precisamente por eso, Eduardo, la labor del evangelismo no recae únicamente en los pastores, ni tampoco en un grupito muy dotado de la iglesia. Es un deber de todo creyente predicar la palabra, es un deber de todo creyente darle a conocer a otros el mensaje del evangelio. Sí, y veo también que era evidente su conversión, porque ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que yo me imagino que ahí habían personas que habían tenido una vida muy disipada, de mucha corrupción, de muchos vicios, y se habían apartado, le habían dado la espalda a ese antiguo estilo de vida para servir a Dios de todo corazón.
Mira, eso es impresionante. Uno lo lee rápidamente ahí, que se convirtieron de los ídolos a Dios, o como dice el texto, se convirtieron hacia Dios desde los ídolos. O sea, ellos nacieron, se criaron, su cosmovisión fue formada en un contexto de idolatría. Esa gente confiaba en sus ídolos, descansaba en sus ídolos, eran leales a sus ídolos, y ahora de repente, imagínate este grupo de hermanos hablando con sus familiares y diciendo, no, ya nosotros no adoramos a Artemisa, ya nosotros no adoramos a Zeus, no adoramos a Apolo, nosotros adoramos únicamente a Jesucristo como Señor. Eso, Eduardo, tiene que haber sido hasta escandaloso delante del mundo pagano, porque en aquellos días toda la vida social se desenvolvía alrededor de los ídolos. Imagínate tú que así como nosotros, ¿verdad? Tal vez en Navidad o en qué sé yo, en Año Nuevo, la familia se reúne. Esta gente se reunía como familia a cenar en una cena de adoración a uno de esos ídolos. Y este nuevo creyente de repente le dice, mira, yo no puedo ir porque yo ya yo no adoro a toda la gente que ustedes adoran. Para la familia era casi un desprecio. Sin embargo, esta gente fue leal a Dios cuando se convirtieron al Señor. Y eso es lo que implica una verdadera conversión. Es dar media vuelta, dejar de confiar en todo lo que tú confiabas antes, que no necesariamente es un ídolo de piedra o una imagen. Puede ser una gente que antes confiaba en el dinero, una gente que antes confiaba en sus capacidades, en su carrera. Ahora de repente dice, no, yo solo confío en el Señor. No solo para mi salvación, sino para todo en mi vida. Mi única confianza y mi único motivo de adoración y objeto de adoración es Jesucristo. Eso es una verdadera conversión. El texto también dice que ellos vivían a la espera del regreso de su Señor y Salvador, o sea que tenían una gran esperanza, y eso era lo que también los mantenía firmes, seguros, soportando todo tipo de tribulaciones y con el deseo de propagar el evangelio para que otros fueran salvos. Dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. O sea, esta gente vivía a la espera de la segunda venida de Cristo. Ahora, nota, Eduardo, otra vez, comenzaste preguntando cuáles son las señales de una iglesia sana, de una iglesia que Dios está bendiciendo. Mucha gente no va a buscar esas marcas en una iglesia para poder determinar que esa iglesia está siendo bendecida por Dios. Pero esas son las marcas que nos da la Biblia. Y por supuesto, estamos viendo Primera Tesalonicenses, porque fue el texto que yo prediqué hace relativamente poco, pero en la Biblia hay otras marcas de una iglesia que está siendo bendecida por Dios. Por ejemplo, una iglesia bendecida por Dios es una iglesia cuyos pastores están tratando no solamente de modelar a Cristo delante de las ovejas, sino que están predicando fielmente la palabra del Señor. Ellos no evitan las partes incómodas de la Biblia, sino que ellos predican todo el consejo de Dios. Una iglesia bendecida por el Señor es una iglesia que practica las ordenanzas del Señor, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Como vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina apostólica, ellos perseveraban en el partimiento del pan, ellos perseveraban en las oraciones. Eduardo, una iglesia bendecida por Dios es una iglesia cuyos miembros han aprendido a depender de Dios en oración. O es una iglesia donde se puede percibir una verdadera comunión entre los hermanos. Dice en Hechos 2:42 que perseveraban en la comunión.
con otros, te das cuenta de lo diferente que es, que son los criterios que muchos usan hoy para evaluar una iglesia, que los criterios que nosotros encontramos en las Escrituras. Es así, Sugel. Y para tener comunión debemos ser verdaderamente salvos. Para tener comunión debemos estar juntos como iglesia compartiendo las cosas de Dios, adorando juntos al Dios vivo y verdadero. Y debemos estar juntos trabajando en la expansión del reino de Dios también, Sugel. Amén, amén. De paso, porque me falta una cosa más que yo no quiero dejar de decir. Pudiéramos decir otras cosas de marcas que son evidentes en una iglesia que Dios está bendiciendo, pero una marca que no es cómoda para muchos es el de la disciplina eclesiástica. Tú sabes, Eduardo, que el Señor Jesucristo solo usó la palabra iglesia 2 veces en el Evangelio de Mateo. La primera, cuando dice yo edificaré mi iglesia, y evidentemente se está refiriendo a la iglesia universal. Pero la segunda vez es en Mateo 18, cuando el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no escucha esos testigos, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Obviamente, Eduardo, en Mateo 16, cuando Cristo dice yo edificaré mi iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal. Pero en Mateo 18 es evidente que se está refiriendo a la iglesia local. Dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle como gentil y publicano, es decir, como si esa persona fuera un pagano, como si no conociera verdaderamente a Dios. Debe ser expulsado, excomulgado de la membresía de la iglesia. Eduardo, la santidad de la iglesia es tan importante que una iglesia jamás, bajo ningún concepto, debe descuidar la disciplina eclesiástica. Y cuando una iglesia practica la disciplina, eso es una marca de que es una iglesia verdadera, de que es una iglesia fiel y de que Dios está bendiciendo esa iglesia. Obviamente, aquí no estamos hablando de un uso abusivo de la disciplina eclesiástica, sino del uso bíblico de la disciplina eclesiástica, donde se practican todos estos pasos que el Señor menciona en Mateo 18 o los pasos que Pablo menciona en 1 Corintios 5. Hay varios pasajes de la Biblia donde se habla de este tema, pero esto es extremadamente importante. Sugel, ¿tú piensas que en muchas iglesias no se practica la disciplina eclesiástica por desconocimiento de los líderes, de los pastores, o por temor a perder miembros en la iglesia, aunque no se mantenga la santidad dentro del cuerpo? Yo creo que es una mezcla de todo, Eduardo, porque de hecho hoy día hay muchas iglesias que ni siquiera tienen membresía. Entonces, ¿cómo yo puedo disciplinar a alguien si esa persona no es miembro de la iglesia? ¿Cómo yo puedo excluir de la iglesia al que no ha sido previamente incluido? Yo creo que hay mucha ignorancia de lo que implica ser miembro de una iglesia, de la importancia de que los creyentes se cuiden mutuamente y se amonesten mutuamente y aún practiquen la disciplina si la amonestación no da resultado en privado. Pero también puede haber temor, Eduardo, puede haber temor tal vez a perder miembros que son los que más ofrendan, o temor a que la gente se vaya de la iglesia porque la encuentre muy severa. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que ser fieles a Dios antes que a los hombres. Es así, Sugel. Estamos llamados a hablar la verdad en amor, pero no podemos fallar en eso. Tenemos que ser fieles primero al Señor, cumpliendo lo que dice su palabra, y llevar eso a cabo en amor, con el deseo, en el caso de la disciplina, de que esa persona que está actuando mal, andando mal, sea restaurada en el cuerpo y pueda cumplir con la función que Dios diseñó, con los dones que le dio a esa persona dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, fíjate, ahora que tú mencionaste eso, en Gálatas capítulo 6 dice restaurad a esa persona que ha pecado, pero Pablo dice 2 cosas. Primero, con espíritu de mansedumbre, y segundo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros nos disciplinamos
con un espíritu de superioridad, con un espíritu hipercrítico, como si nosotros fuéramos más santos que los demás. Eso es un espíritu farisaico. Nosotros disciplinamos al miembro de la iglesia que ha pecado con dolor, en humildad, sabiendo que esa persona está hecha de la misma masa que yo. Gracias al Señor que no soy yo el que estoy siendo disciplinado, pero yo tengo que disciplinar. La iglesia tiene que disciplinar sabiendo que cualquiera de nosotros pudiera. In the silence, I hear your voice. Whispers of forever, a heartfelt choice. To love without limits, to give without shame. In your eyes, my heart finds its flame. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. Your touch is my solace, my guiding star. With every kiss, my heart beats near and far. In your loving eyes, I see my future bright. With you, my love, I'll take flight. We'll chase the sunset, we'll dance in the rain. Our love will shine brighter with every heartbeat's pain. We'll rise above the noise, our love will be the light. In the darkest of nights, we'll find our way to the light. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. We'll weather every storm, we'll face every test. Our love will be the anchor that holds us best. Through the ups and downs, we'll stand as one. Forever and always, our love will have won. Lost in the moment, our love will ignite. Forever and always, we'll shine with all our might. In your loving arms, I find my peace of mind. With you, my heart beats in perfect time. In your loving eyes, I see our destiny. Forever and always, our love will be free. In your loving arms, I am home. With you, my heart beats, forever will roam. Vamos a estar ahí. Entonces, no es con un espíritu hipercrítico, de superioridad, de condescendencia, no es con espíritu de mansedumbre. O Cristo dice que debemos lavarnos los pies unos a otros. Y lo dice en el contexto precisamente del hecho de que nosotros pecamos cuando vamos por el mundo. ¿Cómo vamos a lavarnos los pies unos a otros? ¿Con agua tibia o con ácido de batería? O sea, es con agua tibia. Es para restaurar al hermano. Ese es el propósito de la disciplina y para mantener la santidad del nombre de Dios en la iglesia. Amén. Sugel,
Me gustaría que tú dieras una exhortación final, porque me imagino que muchos líderes, pastores y miembros de la iglesia, cuando oyen estas características de una iglesia saludable, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia digna de imitar, se pueden sentir muy abrumados. Una exhortación final en ese sentido. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que levantar, enarbolar la bandera de sola escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo en Romanos 3:4. Por lo tanto, es nuestro deber no solamente predicar todo lo que la Biblia dice, sino practicar todo lo que la Biblia dice. Así que Dios le manda todas estas cosas a las iglesias locales. Pero por otro lado, Eduardo, y esta es una nota de estímulo, la iglesia de los tesalonicenses, era una iglesia de nuevos creyentes, era una iglesia recién fundada y sin embargo llegó a ser un ejemplo. Entonces, que nadie piense que una iglesia tiene que estar compuesta de supercristianos para llegar a ser un ejemplo para otras. No, solamente tenemos que ser discípulos obedientes al Señor, que dependemos en todo del Espíritu Santo y que tomamos su palabra en serio. Si hacemos eso, vamos a llegar a ser una iglesia digna de ser imitada. Amén. Yo entiendo que el hecho de tomar su palabra en serio es someterse al señorío de Cristo en sus vidas. Amén, exacto. Sujel, gracias por haber estado con nosotros una vez más, mi hermano. Es siempre un placer poder compartir, bueno, primero contigo, pero también con todos los que nos ven en Entendiendo los Tiempos. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más en su programa Entendiendo los Tiempos.